Se oye bien, ¿no? Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias a los repetidores. Eso es que os pareció interesante lo de ayer. Hay que volver a agradecer al Ayuntamiento de Marbella por... A lo mejor hoy repetimos alguna cosita que dijimos ayer fíjate, ayer se me olvidó hablar de Isabel Zendal, pero bueno, hoy viene perfectamente, porque como mujer la expedición, bueno, hablaremos luego de la expedición Balmis, porque es algo de verdad extraordinario. Gracias al Ayuntamiento de Marbella, porque decía a la alcaldesa, a la teniente alcalde Achela, por su interés, y a vosotros por estar aquí un ratito con nosotros. Si lo que contamos ayer, supongo que alguna de las cosas no las conoceréis vosotros, y se os ve que os gusta mucho la historia y, en fin, que sois gente aficionada a esto y lo conocéis más, pero la mayoría de la gente lo desconoce. Pero en el caso del tema de hoy, de las mujeres de América, bueno, esto ya es... clama al cielo, porque es una historia ignorada, y es ignorada por varias razones. Ignorada porque los mismos cronistas españoles, los Bernal Díaz del Castillo, excelentes cronistas, además eran soldados, porque luego escribían lo que veían, a la mujer la ignoraban completamente, y fíjate que hizo cosas, como veremos ahora, en el caso de algunas de ellas, extraordinarias. Bernal Díaz del Castillo, uno de los mejores cronistas, pues tú lees sus crónicas y te cuenta que iban tantos hombres, te cuenta que iban tantos caballos, tantos mulos, tal, y no cuenta que iban mujeres, y que las había. En la conquista como veremos, de Nueva España, de México, hubo muchísimas mujeres, y además algunas que se sacaban la espada y combatían con los hombres muy aguerridas, como veremos, y no las nombra. Los cronistas extranjeros tampoco, y no lo hacen porque ellos preferían destacar la brutalidad de los conquistadores españoles, y claro, si hablaban de mujeres, pues ya parecía que la cosa era más, en fin, que bajaba el tono. Y siempre, pues, ¿qué os voy a contar? A las mujeres que estáis ahí, parece que siempre hacer muchas cosas lo tenéis un poquito más difícil. En el siglo XVI, desde luego, a las mujeres lo tenían más difícil. De momento, por ejemplo, con el tema de las supersticiones. Hacerse a la mar, embarcarse en un barco en aquellos días, decían los marineros, si alguien son supersticiosos son los marineros, pues decían que las mujeres, embarcar a una mujer traía mala suerte. Embarcar un cura también, y anda que no embarcaron curas y además tan valientes en la carrera de las Indias, y pues eso, las mujeres ya solamente por eso ya lo tuvieron muy complicado. Podemos decir que hay un cambio radical de mentalidad, de verdad, con el descubrimiento de América, entre todos los cambios radicales que hubo de lo que fue la globalización, en las costumbres, en la economía, en la gastronomía, en fin, en todo el mundo, lo que fue el descubrimiento de América. Pero para la mujer, que muchas veces pensamos, ¿cuándo fueron la revolución de derechos de la mujer? Todo el mundo, pues, pensamos en las sufragistas, ahí en Inglaterra, en fin, en la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres van al trabajo y se incorporan, y luego ya, claro, después ya no quieren volver. Claro, todo eso es lo que nos cuentan siempre, sobre todo la propaganda anglosajona, porque, mira, para empezar, de las primeras mujeres que se incorporan al trabajo en la historia, la mujer, desde luego, lo primero, no ha dejado nunca de trabajar, pero tenemos el ejemplo en la Guerra de la Independencia, cuando las tropas de Napoleón llegan a España. Lo que dice José Bonaparte, esto les hace falta fumar. Un soldado sin fumar, en fin, mal asunto. En Madrid, bueno, en Madrid hay fábricas de tabacalera, de tabacos, de liar. Hay en Madrid una muy famosa, en la Glorieta de Embajadores, la hubo en Sevilla, la hubo en Cádiz también. Pues ahí empezaron a trabajar las mujeres.
600 mujeres en la primera jornada en Madrid, llegaron a trabajar 6.000 mujeres y hacían huelgas. Las mujeres, estoy hablando de 1802, 1804, se declararon en huelga porque querían lo que llamaban las salas de leche. Claro, ellas tenían que dar pues eso ya lo hacían en 1802. Pero ya te digo, muchos siglos antes, como veremos, la revolución de derechos de la mujer ocurre en América. Un poco la sociedad, en aquella época ya sabéis que no había clase media, el 96% de la población eran campesinos, lo llamaban los pecheros, había unos pocos artesanos, y el resto, pues ya sabíais que el mayorazgo se lo dejaba todo al hijo mayor, la herencia, y el resto pues se dedicaban a la carrera militar, a la carrera eclesiástica, o si acaso, si tenían algún dinerito para comprar algún cargo público, pues en la administración. ¿A la mujer qué le quedaba? Pues casarse o con un hombre o casarse con Dios, e ingresar en un convento. Ese era todo el papel de la mujer. Pero con el descubrimiento de América esto, como digo, cambia completamente. ¿Y gracias a quién? Hay una mujer, ya hablamos ayer un poquito de ella, Isabel la Católica. Ya sabéis la historia, si no llega a ser por Isabel la Católica, desde luego Colón en aquel año no coge las carabelas, ni la nao, ni eso. Fue un especial empeño de Isabel la Católica, que además, como contábamos ayer, reconoce a todos los habitantes la condición de súbditos y moradores, con todo lo que eso implica, los derechos de propiedad y libertad. ¿Cómo ve la conquista de América Isabel la Católica? Pues ella piensa que gobernar es poblar, porque los conquistadores, pues, estaba muy bien lo del mestizaje, pero había alguno que se mestizaba demasiado. Dice, lo que da real, firmeza a una conquista a la población es que vaya la mujer. Fue el primer empeño de que la mujer fuera a América, fue de Isabel la Católica, porque además pues ahí llegaban pues muchas veces las primeras expediciones, que iban artesanos, iban ganaderos, y llegaban allí y decían, bueno, yo no voy a hacer lo mismo aquí que hacía en Burgos o en Sevilla, y se iban a la conquista, y no se establecían, no formaban ciudades, y las personas las que podían mejor dar sustento a esa repoblación eran la mujer. Había que llevar mujeres. Isabel la Católica, como sabéis, sus grandes consejeras eran mujeres también. Una de ellas, Beatriz Galindo. Los que viven en Madrid saben que tiene la llamada La Latina, todo el barrio de La Latina es en reconocimiento, era una mujer cultísima, sabía latín, griego, y se enteró Isabel la Católica en fin, que era una proeza, una mujer extraordinaria, y la toma como consejera y sobre todo como profesora de sus hijas. Tanto Isabel, Juana, todas las hijas de Isabel la Católica eran cultísimas, eran, vamos, por encima además porque los hombres se ocupaban de otras cosas, las mujeres, ya te digo, cultísimas. Pues ella es un poco la que trae esas ideas nuevas de modernizar el Estado, sobre todo de romper los lazos con la alta nobleza, o sea, olvidarse ya de la Edad Media para entrar en el Renacimiento. A los reyes católicos, a Isabel la Católica, ya sabéis todo lo que le pasó, en fin, para llegar a gobernar por culpa de los nobles. Ella intenta, sobre todo, que eso no ocurra en América. Y ya te digo, una de esas mujeres, Beatriz Galindo, y luego una veneciana muy conocida y desconocida aquí, Casandra Fedele, que era pues también una eminencia. Ella vivió en Venecia, pero se carteaba con Isabel, y también le aconseja, en fin, todo lo que luego ocurriría años más tarde. Desafortunadamente, Isabel la Católica muere en 1504, muy poquito años después del descubrimiento, pero ya deja sentadas las bases
con las leyes de Indias, como veremos luego un poco más tarde. En el segundo viaje de Colón, en 1493, ya hay mujeres a bordo. Mujeres, lleva también, bueno, pues todas las indicaciones que le hacían los reyes católicos. Ayer comentábamos lo de los burritos lucenses, parece que hay una discrepancia, parece que los burritos me dicen que son de Zamora, no sé, yo lo veo, lo que vosotros investiguéis por ahí. Y como digo, en el segundo viaje de Colón ya hay mujeres, son de 17 naves, 500 hombres y 200 se cree que había mujeres. Lo que pasa es que no figuran en los partes, venían a lo mejor como criadas, no venían con nómina, entonces es muy complicado. Esta conferencia está inspirada, por cierto, en Carmen García, que escribió este libro, por si os interesa, Pioneras, Mujeres en la Conquista de América, y hizo un gran trabajo. Pero claro, es muy difícil porque si algo hacían bien los españoles, que lo escribían todos, los archivos generales de Indias, y consta todos los que embarcaban, salían, como sabéis, los primeros años, los primeros siglos desde Sevilla, ahí estaba la casa de contratación, y las mujeres a veces las apuntaban como criadas, pero no figuraba el nombre, y a lo mejor iba un padre de familia, iba con la mujer, a lo mejor con varios hijos, pero no figuraban. Pero sí consta luego por otros cronistas y podemos más o menos saber el número de mujeres. En el tercer viaje de Colón ya hay 30 mujeres y sobre todo en 1502, porque los reyes católicos, si algo no tenía, digamos, de destacar Colón, era ser buen administrador, no era buen gobernante. Isabel la Católica manda a Nicolás de Obando, una fenomenal flota de, no sé si eran 32 barcos, por supuesto era una empresa privada, toda la conquista de América era iniciativa privada y luego más o menos tutelada por los reyes. En esta flota se estimula sobre todo que las mujeres viajen gratis, pasaje franco para todas las mujeres que quisieran embarcar. ¿Por qué digo que la mayoría eran andaluzas? Pues porque la casa de contratación estaba en Sevilla. O sea, hacer un viaje desde Burgos en aquella época o desde el norte de España, de Santander, a Sevilla, era un mundo. Se tardaba mucho más que luego el viaje en barco, y por la cercanía, las mujeres andaluzas, sobre todo las de la zona occidental, además por su apego al mar, la zona de Huelva, Cádiz, Sevilla, de Málaga van muchos de Antequera, sobre todo son las mujeres andaluzas las que se animan a hacer el viaje. Al principio, estimulado, pasaje gratis para todas las mujeres, era un viaje que era muy caro. Se cree que podía costar entre 30 a 40 ducados. El ducado entonces me parece que era aproximadamente 200 euros por el cambio. Es difícil hacer la relación, pues, pero podía ser un viaje, para que os hagáis una idea, entre 6.000 y 8.000 euros. No todo el mundo tenía, pero probablemente era mucho más. O sea, conseguir viajar a América, aparte de que tenías que demostrar limpieza de sangre, no tener origen judío, de tener una carta de tu ayuntamiento, en fin, donde más o menos tenía que decir que eras buena persona. Fíjate que Miguel de Cervantes pidió viajar a América, Miguel de Cervantes, y le dijeron que no. O sea, que no iba cualquiera a esa aventura. Se estimula sobre todo a los casados. Los casados al principio con pasaje franco, y luego también las encomiendas, que eran de esa manera, digamos, un poco feudal, que era pues el que conquistaba un territorio, pues luego a los que le habían servido bien les concedían una serie de tierras y ventajas fiscales, también para todos los que viajaran con la mujer. Luego, como todo eso no era suficiente, porque era un viaje muy complicado, era un viaje complicadísimo, ya se obligó y se les daba un plazo al principio de 2 años. A todo aquel que iba se le daba una encomienda y le daban 2 años para que luego la mujer hiciera el viaje. Si no lo hacía,
iba a la cárcel. Hay cartas como esta de uno, fíjate, la mujer, aparte que era un precepto, no era una obligación. La mujer puede decir, que te vas para las Américas, bueno, pues vete. Sí, te quiero ir en 2 años. Mira lo que escribe uno de ellos, que parece que a la mujer pues se le complicó la cosa o no le interesó mucho ir a América, y dice, yo me quedo preso cual Dios me remedie, con unos grillos, unas esposas, y esto, señora, bien se puede haber evitado con vuestra venida. Vamos, la verdad es que para algunas no les vino mal que el otro se fuera. Hay otros que escriben, os ruego y encargo que no dejéis de venir, mira que será mi total destrucción si no venís. O sea, era complicado. La aventura del viaje era tremenda. Pues ya, como os digo, la gente llegaba a Sevilla, ahí estaba la casa de contratación, había que preparar unas provisiones, el llamado matalotaje, y luego hacer el viaje. Primero, ahí a lo mejor estaban meses en Sevilla hasta que preparaban todo. En Sevilla, en aquella época, pues había pillastres, la figura del pícaro, había robos, engaños. En fin, había de todo. Fíjate que en el segundo viaje, ahí no te podías fiar de nadie. En el segundo viaje de Colón, que los reyes católicos le dicen, tienes que llevar caballos. Tienes que llevar caballos porque, en fin, no había en América, no había ni caballos, ni ganado, ni ovejas, ni cabras, pues se llevó todo. Parece ser que le cedieron unos caballos de Jerez, cartujanos, excelentes. Pues mientras preparaban el viaje, Colón se los jugó a las cartas, los perdió y al final tuvo que llevar caballos marismeños, unos penquitos ahí tal, pero en fin, hay veces que la divina providencia se adaptaron muy bien. A lo mejor esos caballos, en fin, más finos, el clima, el caballo marismeño, los caballitos que se ven ahora sobre todo en Estados Unidos, el famoso Mustang, el mesteño, es un caballito pequeño pero muy resistente y bueno, pues con eso se hizo a América. El viaje era, imagínate, para una mujer embarcarse en pues esos barcos, no les dejaban subir a cubierta para no mezclarse con la tripulación, ahí metidas. Pues si era solamente el viaje a la zona de las Antillas, bueno, pues entre el de Canarias y tal, ponte que en 1 mes y medio, pero si el viaje era hacia Río de la Plata, ya se multiplicaba por 2. Si tenían que atravesar luego para ir a Perú, pues a lo mejor eran meses o años. La mortalidad era altísima, casi 1/3 de los que embarcaban morían. Era tremendo. Las enfermedades, en fin, de todo. Cuando llegaban, una de las enfermedades más conocidas entonces era la llamada modorra. Era una especie de encefalografía que les daba ahí y se quedaban, a los que llegaban les llamaban los chapetones, porque se les daba así, pues lo que llamamos aquí ahora comúnmente modorra, y morían muchos. Y muchas llegaban y el marido no estaba, había desaparecido. Le decían, pues tu marido ha muerto. Hay un caso algunas los aceptaban y otras no. Hay un caso de Juana de Mansilla que dijo, no, mi marido no ha muerto, yo espero, y la condenaron a pasearse, en fin, con lo que llamaban el capirote y todo eso. Luego el marido apareció, la tuvieron que resarcir. O sea, era un auténtico mundo lo que ocurría ahí. Había casos de algunos que se escapaban de la mujer de ahí en España, en la península, luego se volvían a casar, pero luego les denunciaban, había juicios y a veces la ley llegaba tarde, pero llegaba, o sea, se cumplía. Como digo, la primera... estas son las costumbres españolas. Como digo, el viaje costaba 30-40 ducados. Si querían un camarote que era de 2x2, no te creas tú que un camarote costaba el doble, o sea, muy poquitas se lo podían, algunas, como una pequeña parte de la nobleza que podrían pagarse un camarote. Las mujeres llevaron muchísimas costumbres a América, los vestidos, las penetas, la gastronomía, en fin, modos de vida, luego la enseñanza, ya lo iremos viendo después. Como decía, las leyes de Indias son los que realmente protegen a la mujer. Podemos decir que es la primera declaración
Ayer, no sé si lo comentábamos, en 1512, bueno, la Isabel la Católica deja en su testamento las indicaciones de cómo había que cuidar a los indios, cómo había que tratarlos, no esclavizarlos, cuidarlos bien, con cariño. Lo escribía así, son palabras textuales. En 1512 son 35 leyes, las primeras leyes de Burgos. El 7% de estas leyes hablan de derechos de la mujer. Como decía, la mujer, después del 4.º mes de embarazo, no podía trabajar y tenía 3 años para cuidar al niño. Esto es la primera ley de conciliación familiar que existe en la historia. Estamos hablando de 1512. La mujer no podía trabajar en las minas, hacer trabajos muy duros, si ella no lo consentía. Una mujer fuerte y quería, podía hacerlo, pero no se la podía obligar. Empieza a perseguirse la bigamia. Los caciques tenían la costumbre allí de raptar niños, niñas y en fin, de hacer lo que les daba la gana. Pues eso empieza a perseguirse. Ya con las leyes de Indias que se van mejorando, ya hablamos de Bartolomé de las Casas, de Fray Luis de Montesinos, como, en fin, condenaba a pecado mortal a todos los que no cumplieran las leyes. Y en 1542 ya el 70% de las leyes ya son hablando de derechos de la mujer. Más mujeres que influyeron, hablamos ayer un poquito de ello, hoy iremos un poquito más deprisa. Colón llega a América probablemente gracias a que se casa con Felipa Múñiz, comentábamos ayer, portuguesa. Su padre era gobernador de las islas de Madeira y tenía acceso a los mapas portulanos y sistemas de navegación. A Colón alguien le contó cómo llegar a América. Él lo sabía, sabía de los vientos alisios, él sabía algo, conocía el secreto. Fue gracias a los navegantes portugueses que en aquella época Portugal consigue echar a la invasión musulmana varios siglos antes que España, y durante este periodo ellos han navegado, lo vimos ayer, han navegado por el Atlántico, bajaban en cabotaje siguiendo las islas y lo conocían bien. Fue gracias a una mujer, Felipa Múñiz, como Colón, y luego posteriormente la ayuda de Isabel la Católica, como Colón llega a América. En estos periodos de años vemos un poco el porcentaje de mujeres que conseguían atravesar América, que al principio tan solo un 6%, y cómo va subiendo del 16 hasta el 28%. Esto era desde luego una auténtica maravilla que se consiguiera hacer esto. Y vamos a hacer un repasito a algunas, la mayoría no lo conseguía, pero vamos a hacer un repasito a algunas pequeñas hazañas, mujeres extraordinarias. María de Toledo, esta era nieta del duque de Alba, se casó con Diego de Colón. Esto fue un matrimonio de conveniencia 100%, porque la casa de Alba ya le interesaba llegar a América, en fin, en la conquista, sabía que había mucho poder, muchas oportunidades allí, y a los Colón, por fin, emparentar con la nobleza. La flota de María de Toledo, que era lo más alto de nobleza que llegó a América, estaba compuesta por 9 naves, y esta fue la primera caravana de mujeres, digamos, de la historia. Llevó a un buen puñado de doncellas hidalgas, hijos dalgo. Los hidalgos, como sabéis, era como una baja nobleza, lo más parecido podía ser a una clase media. La hidalguía, bueno, pues ya sabéis, es muy curioso, también depende en qué zona de España pues se obtenía, pues, o por méritos de guerra o por méritos donde nacías. Había los llamados hijos dalgo de Bragueta, la familia que conseguía tener 6 hijos varones, pues conseguía la hidalguía. Había los hidalgos de Cuerno, por ejemplo, al lado de Segovia hay un pueblo muy conocido que se llama Zamarramala, es un cochinillo estupendo, muy recomendable, por cierto. Todos los vecinos de Zamarramala tenían la facultad de ser los guardianes del Alcázar, y todos eran considerados hidalgos. Había los hidalgos por los 4 costados, si los 4 abuelos eran hidalgos,
Y entonces, esta era un poco la idea que perseguía los reyes, decir, vamos a llevar gente más o menos bien, pero no tampoco muy, que luego nos traigan problemas. Y se llevó a 20 o 30 mujeres para que luego casaran con capitanes. Alguna se casó con un mestizo, un poquito menos que los hombres, pero también hay casos de... Aquí no hacían distingos las mujeres españolas. Fíjate que luego veremos el primer matrimonio interracial entre una negra y un segoviano, además creo que era de María Luisa de Abrego, en 1600 algo, totalmente consentido y documentado. Fíjate, en Estados Unidos, cuando se permite, estamos hablando ya del siglo XX, cuando los americanos permiten que un negro se case con alguien de dos razas diferentes. Esta mujer, María de Toledo, fue la que llevó el lujo, digamos, al vestir a América. Fue una auténtica locura porque allí había gente que tenía mucho dinero y se gastaba auténticas fortunas en los vestidos, porque allí al principio pues no llegaban, digamos, los lujos de Europa, era muy difícil que llegaran. Luego ya con el comercio con Filipinas, que venía de China, ya todo cambió y ya el lujo, las mejores ciudades ya en el siglo XVII-XVIII no eran ni Madrid, Sevilla, ni muchísimo menos, eran México y Lima con diferencia. Cuando Humboldt, el famoso descubridor, llega a México en 1820, él se queda maravillado, dice, esto es como Florencia, es como Milán, tenían todo tipo de museos, de imprentas, de teatros, o sea, unos lujos impresionantes. Pero, como digo, María de Toledo es la que lleva. Los reyes creo que hacen una pragmática para que la gente no gastara tanto. Ella, por supuesto, María de Toledo no le afectaba, porque ella llevó la alta sociedad de su... Bueno, esta mujer no solo se dedicó a eso, su marido, Diego Colón, como sabéis, los Colón siempre tuvieron muchos problemas con la corona española para, en fin, reclamar sus derechos. Diego Colón tuvo que ir a la península, litigar con la monarquía, y se tiró 7 años. En esos 7 años, la que llevaba todas las encomiendas, que esto no había ocurrido jamás en ningún lugar, era María Toledo, era la mujer la que llevaba la encomienda. O sea, esto no era totalmente inaudito que llevara el trabajo de ingenios azucareros, por ejemplo, y además lo hacía muy bien. La mujer, bueno, siempre ha tenido fama de buena administradora y esta desde luego lo demostró. Y hay muchísimos casos más. El caso de Isabel de Manrique, que llegó a ser gobernadora de la isla Margarita, una isla, porque al principio, los primeros años de la conquista, el oro, hasta que no llegó Cortés a Nueva España, el oro no aparecía en grandes cantidades, pero sí aparecían perlas. En esta isla, donde fue una mujer la gobernadora, es donde, a lo mejor, no sé si conocéis bien la historia de la perla, la peregrina, esa famosa perla. Hay unas novelas, me parece que es de Carmen Posadas, que habla de una perla que fue encontrada por un esclavo y pasó luego a poder de Felipe II, él se regala a María Tudor, es rey de Inglaterra. Todos los reyes y reinas españoles renacidos se pueden ver en cuadros de Velázquez, Felipe III, Margarita de Austria. Si quiero recordar, luego ya el que la robó fue, en fin, Napoleón, su hermano, José Bonaparte, cuando tiene que salir corriendo de España, que destroza todo. En fin, aquí en Sevilla destrozaron la fábrica de loza. Lo que no destrozaron los franceses, luego lo hicieron los ingleses. Robó todas las joyas, entre ellas la famosa peregrina, se la regaló a su cuñada, luego a la mujer. José Bonaparte se escapó con un amante a Estados Unidos, y ya la perla creo que la vendieron a un inglés que a su vez luego también la malvendió, y luego la compró, pues eso, Richard Barton, que se la regaló a Liz Taylor, que luego la engarzó con unas zafiros y unos rubíes, una perla sensacional. La intentó comprar porque, claro, la peregrina, una joya muy querida por la corona española,
salió a subasta en el año 69 antes de comprar a Richard Burton y estuvo en la subasta que creo que en aquella época creo que salió por $37.000, que sería un dineral en la época, pero Alfonso de Borbón no llegó a pujar, al final se la quedó Liz Taylor, que se puede ver en alguna de las películas, que dan a los 1000 días, y casi la pierde, se la comió su perro, la masticó, y luego al final pues la terminó vendiendo, pero vamos, en la subasta, la última subasta creo que alcanzó el precio de 12 millones de dólares, o sea, una barbaridad. La corona española dice que la auténtica la tiene todavía la reina Sofía. Yo no sé si se la habrá dejado, yo no sé si la ha lucido Leticia, la reina Leticia. Claro, pasan, ¿no? De pasar, ¿no? Sí. Pues. Pero la que es la falsa, sí. Que Alfonso nunca le dijo a la mujer que. Claro. No era la Se la regaló Alfonso XIII a Victoria. Claro. Pero bueno. Nada, nos la robó el francés. Nos la robaron los franceses. Más mujeres, a mí esta me encanta, Juana Inés de la Cruz, nació en Nueva España, ella ya nació ayer, era criolla, tenía unas ansia de conocer increíble, creo que perteneció a las carmelitas, luego a las jerónimas, pero las carmelitas ya sabéis que es una orden muy exigente, no le daba tiempo a ella a estudiar y a prepararse, y se pasó a las jerónimas, tenía un poquito más de libertad, porque ella era un portento de inteligente, lista, escribió poesía, teatro, con carácter teológico, en fin, tocó todos los temas, escribió versos también en lenguas indígenas, en náhuatl, y tiene no sé si la estáis leyendo ella hizo una denuncia, que estamos hablando de una época que para una mujer escribir eso, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga, o el que paga por pecar. Oh, vamos, qué mujer, escribir esto, y escribía de teología y le llamaban que una mujer no puede escribir de teología, no sé qué. Y esta lo seguía, esta es Francisca Ponce de León. Esta consiguió, porque una de las peculiaridades de las que iban a América, porque las que quedaban aquí no heredaban nada. En España tú pasabas a los varones, todo a los varones. Pero allí, como esta gente, pues iban ahí a las guerras, a las conquistas, y en fin, que muriera un hombre era muy fácil, sí consiguieron muchas ser ellas las encomenderas, ser ellas las que recibían la herencia y se hacían cargo de todo el cotarro. Francisca Ponce de León se hace con un dinerito y en vez de gastarlo y vivir, en fin, en su palacio ahí en donde quisiera ella, pues se compra 2 barcos, uno de 150 toneladas, otro de 80, y empieza a hacer comercio. Además era comercio de ida, porque ya sabéis que el transporte no puedes transportar aire. Si vas a la ida tienes que llevar algo y a la vuelta traerte algo. Pues esta a la ida pues llevaba miel, llevaba azafrán, llevaba mucha loza, porque al principio, hasta que empezaron ellos a saber hacer, y fue una de las pioneras que hicieron una buena loza en Sevilla, porque entonces en aquella época la loza buena era la de Talavera. Pero el transporte, imagínate, en aquella época un carro, ¿cómo podía llegar los búcaros a Sevilla? Pues dijo, pues no, la hacemos aquí, ya las metemos en los barquitos. Cosas que transportaban, pues llevaban miel, llevaban pues, azafrán, que era la única especia que se cultivaba en Europa y no había en América. Llevaba esas figuritas que llamaban los brinquillos, que gustaban mucho a las mujeres, y era estupendo, eran muy baratas, estos de vidrio, en fin, son cuentas, y luego para comerciar allí, pues era estupendo. Tenía también, no sé si tengo no lo he hecho, llevaba unos bucaritos chiquititos, que era una costumbre en la alta nobleza en el siglo XVI,
porque se lo comían las señoras, sobre todo las chicas jóvenes. Hay un cuadro, el cuadro de las meninas, si tenéis muy buena memoria, la infanta Margarita tiene un bucarito chiquitín en la mano. Eso se lo comían uno al día. Decían que era muy bueno, bueno, lo primero porque blanqueaba la piel. Claro, tener la piel blanca era de distinción. Pero bueno, era arcilla. Era arcilla. Sí, se lo comían uno al día, esos chiquititos. Decían que era bueno también porque normalizaba la regla, la menstruación, que también era bueno para como un método anticonceptivo. Escribe Lope de Vega, escribe: niña, color quebrado, o tienes amor o comes barro. Eso lo escribía Lope de Vega. Bueno, pues mandaban de todo, miel, cosméticos, un poco de todo. María de Estrada, esta es sevillana, esta participó en la conquista de México. Esta estuvo, pero vamos, pero soldado, que batió en la noche triste y se describe eso lo describe uno de los cronistas, se mostró valerosa, en fin, etcétera. Esta, ni un paso atrás, gracias. Había muchos hombres, ya sabes que muchos murieron porque iban cargados de oro, en fin un poco la avaricia les hizo, iban huyendo por aquellos puentes, sorteando, y muchos murieron ahogados. Esta se batió en se puso en los puentes con una espada y una rodela, un escudo, y se lió a mamporrazos. Ya había tenido, bueno, fíjate la de películas que se podrían hacer si hubiera nacido en Cincinnati, madre mía, tendríamos series y yo qué sé. Esta fue náufraga en Cuba, estuvo perdida varios años, aprendió un montón al parecer la encontró uno de los caciques, debía ser muy guapa, y estuvo viviendo ya varios años. Luego, pues eso, fue también encomendera en Tetela, en Tetela del Volcán, fundó Puebla de Los Ángeles, murió creo que a los 50 años del cólera, y escribía: es razón que los indios entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta sus mujeres pelean. O sea, imagínate, estas tías ahí peleando contra miles con flechas y tal. Pues bueno, como María de Estrada hay muchos más. Fíjate esta, Isabel de Barreto. Isabel es la primera mujer, la única mujer almirante de la historia españolita. Si veis los viajes, todo esto, todo el Océano Pacífico, fue comendadora recorrió más de 20.000 kilómetros, navegó, porque murió su marido, y al final, bueno, de esta hablan, ojito con esta, Esta mandaba, pero claro, para mandar una flota, o eres vamos, que nadie se te suba a las narices. Dicen que uno de los soldados dijo: hoy aquí nadie desembarca porque salimos mañana temprano. Parece ser que uno bajó porque necesitaba leche para su hijo, y cuando llegó lo mandó a ahorcar. No se andaba con chiquitas, pero es que para llevar una flota, como mostraras, dicen que era, en fin, que autoritaria, que despótica. Bueno, pues lo que había ser la única mujer. Bueno, si es que si veis los viajes que hicieron, ella comandando, vamos, que no te lo puedes ni creer. Hay de todo, o sea, hay que tiraban de espadas. De Catalina de Bustamante hablamos un poquito ayer, dicen que es la primera maestra de América, salió en 1514 de Sanlúcar con sus 5 hijas, era cultísima, sabía latín, griego, y fundó el primer colegio de Nueva España. Todo el claustro era femenino, había un sacerdote para impartir doctrina católica, y enseñaba de todo, sobre todo a las niñas indígenas, les enseñaba oficios, luchó contra los hábitos precoloniales. Ayer no sé si lo conté, participó en la
famosa historia, uno de los caciques se encaprichó de una de las niñas del colegio que ella regentaba, la raptaron, el rapto de la Inesica, al parecer estaba conchavado también con el regidor, no le hicieron caso, consiguió que una carta llegara a España, a manos de Isabel de Portugal, la reina, la mujer de Carlos I, y se reprendió y fueron a la cárcel todos los que habían participado. Fundó 10 colegios, Catalina de Bustamante. Es muy querida en México, es de las pocas, así como otros. Catalina de Bustamante en México es toda una comunitaria por el bien que hizo. Son miles de niñas y en fin, y llevarles la doctrina, el que no las malearan, etc. Esta es la que inventó, vamos, no la que inventó, la que descubrió. Sufrió la malaria. La Chinchona oficialis viene por esta, porque esta era la condesa de Chinchón. Sufrió un ataque de malaria y bueno, pues sabían los de allí que los indígenas utilizaban la corteza del árbol. Oye, este árbol es el escudo está en el escudo de Ecuador, y fue ella la que luego llevó, lo llaman luego polvo de los jesuitas, la que lo llevó a Europa y salvó muchísimas vidas gracias a esto. Esta es Isabel Rodríguez, que os comentaba, una extraordinaria enfermera, médica, pionera de la medicina militar, estaba en la expedición de Hernán Cortés. Este era tanto soldado como médico, y es la primera mujer médico documentado en toda la historia. Además, bueno, cómo curaban las heridas entonces, ¿sabes? Con manteca, a lo mejor de un cadáver. Y creo que era extraordinaria. Fundó también varios hospitales, recibió encomiendas en Tacubaya. Es una mujer extraordinaria. Esta es la lista, lo vimos ayer, de hospitales que hicieron los genocidas, que nos llaman en español, más de 800 hospitales en 3 siglos que fundaron los españoles. Y la mayoría, muchos regentados por mujeres. Y desde luego el cuerpo de enfermeras, la mayoría eran mujeres. 800 hospitales. Y la historia de Isabel Zendal yo creo que la sabéis todos un poquito. Como sabéis que la gran asesina de la historia no ha sido la peste ni las guerras, ha sido la viruela. La viruela ha sido lo más letal de todo. En 1750-53 es un médico inglés, Jenner, el que descubre que bueno, pues las que están cuidando las vaqueras pues son inmunes a la viruela. Consigue desarrollar la viruela, pero ¿cómo llevamos la viruela, la vacuna, si no hay cadena de frío a América? Pues se le ocurre a Balmis, la famosa expedición que dicen que en los anales de la historia no ha habido una expedición con más sentido humanitario que esta, y la enfermera que llevó a los 22 niños y que se les iba pasando bracito a bracito, cada uno lo tenía una semana, más o menos calcularon, y creo que de los 22 niños solo murió uno, y fueron acogidos pues, además por muy buenas familias, sobre todo en Nueva España, y en fin, eran niños de una inclusa de Galicia, y la que les cuidó todo el viaje fue una enfermera española, Isabel Zendal. Lo de Cataluña, lo de esta mujer, no es que tenga una película. Esta era mala, era un bicho. Esta nació en San Sebastián, como decían, recuerdo la conferencia que dio la de mecha corta. Esta la ingresaron de pequeña en un convento. Se escapó del convento, se cortó el pelo, se vistió de hombre, se fue a Sevilla, luego a Venezuela, a Colombia. Era lista, ella tenía estudios, en fin, algo aprendería en el convento, y trabajó unos meses ahí, pero se aburrió de administradora, le gustaba mucho jugar a las cartas, terminaba todas las partidas apuñalando a alguien, tenía que huir. Sí, esta era tremenda. Catalina de Arauso. ¿Verdad? Es igual, no había caído, pero tienes cierto. Como es Donostiarra, esta era un bicho. Dicen que mató a su hermano, no sabía que era él.
mató a su hermano. Fue condenada a muerte no sé cuántas veces, siempre se escapaba. Al final se lo confesó un obispo, ingresó en un convento y tuvo una dispensa de Roma, les debió caer en gracia, para que vistiera como un hombre. Ya el resto de sus días volvió a América, ya no se le perdió la pista a esta. Bueno, pues no sé, no. Esto, vamos, esto es una prueba de una selección de mujeres que hicieron de todo, que son capaces de lo mejor y de lo peor, pero vamos, que se abrió paso en un mundo de hombres, pues como ella dijo, otras mujeres emplean otros artes, esta empleó la fuerza, y todo aquel que le llevaba, pues oye, pues sí, probablemente. Pero si a lo mejor participó en la defensa de ciudades, conquistó otras nuevas. Sabemos que acabó con las partidas, que dijo que no. Sí, pero vamos, vaya mujer. Ana de Borja fue gobernante, en la primera gobernante de Perú, condesa de Lemos, era creo que buenísima administradora y durante unos meses ella consiguió organizar toda la defensa de los ataques del famoso pirata Morgan y consiguió defender y organizar bien la defensa de la ciudad, porque era una de las joyas de la corona. México, Veracruz, Lima, era lo mejorcito que tenía España, pues gracias a esta mujer, Ana de Borja. Inés Suárez también, otra mujer fue gobernadora, o sea, ella mandaba. Primera española en llegar a Chile, fue con Valdivia, fundó Santiago de Chile, bueno, participó en numerosas batallas. En una de esas, en Chile, España tuvo muchos problemas. Los mapuches, como contaba ayer, eran tíos indómitos. En la corona española tuvo que darles una cierta autonomía porque no se hacía con ellos. En una de esas refriegas que no estaba Valdivia, estaba ella, tenían 7 prisioneros, cuentan, y les rodearon. Y claro, la gente empezaba a flagelar, somos pocos, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es liberar a los, eso es lo que se nos hubiera ocurrido a todos, vamos a liberar a los 7 prisioneros y a ver si dicen, no se van a calmar. A estos los sacó a todos y mandó decapitarlos. Y dijeron, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Dicen que cogió ya la espada y hizo zas. Y creo que se quedaron los que rodeaban el asedio y consiguió que no asaltaran. O sea que ojito a cómo las gastaban algunas. Inés Muñoz, vamos a con alguna cosa buena, no de las que tiraban de espada. Inés Muñoz, el que llaman la Ceres peruana, fue la que introdujo el trigo en América. Era importantísimo no solo por el pan, para las obleas, para la celebración de la misa. Fue muy longeva, además, creo que murió con 110 años. Fundó varios monasterios, ayudó a niñas huérfanas, llevó unas plantaciones que funcionaban fenomenal, además, que trajo otra serie de olivos, etcétera, etcétera, en Jauja. Por eso viene Jauja. Santa Rosa de Lima es la primera santidad de Isabel Flores de Oliva, se llama, decían que era muy guapa, pues que era una rosa, pues se llama Santa Rosa. Ella no ingresó en un convento, era terciaria, que era como una cosa intermedia entre monja y seglar, y parece ser que en Lima atacaron los piratas. Ella organizó una serie de piratas holandeses, de misas, en fin, rogatorios, procesiones, y se organizó una tormenta tremenda que toda la flota, creo que están documentados más, se organizó una tormenta que los piratas tuvieron que desistir. Eso, bueno, en Lima la querían cuando murió, creo que unas procesiones, fue canonizada, es la patrona de América y también de Filipinas, creo también. Por supuesto, hay que hablar de la Malinche, que era una hija de caciques. Bueno, gracias a ella, Cortés no hubiera hecho lo que hizo si no es por la Malinche. La Malinche, que era de buenas familias de caciques, le entregan como regalo, un poco para apaciguar. Y ella, claro, ella hablaba maya, hablaba varios idiomas. Nahuatl, hablaba también otros dialectos, y a través de otro
náufrago, además, el padre Jerónimo, que conocía el maya, pues consiguieron a través de 3 idiomas que llegara en castellano. Luego esta aprendió, porque era listísima, aprendió el castellano rapidísimo. Todas las alianzas que consigue Cortés, porque no fue la fuerza que también lo que consigue Cortés, sino son las alianzas, la manera de la que conocía las costumbres, era la Malinche, era doña Marina, sabía todas las estrategias, la diplomacia con los totonacas, advirtió de traiciones, sabía cómo lo hacían los famosos cholultecas, que le habían preparado una encerrona, una celada a Cortés. Fue ella la que le advirtió. Cortés, sin esta mujer, sin Malinche, no hubiera conseguido lo que consiguió. Eso, luego, bueno, ya sabéis que en México es muy mal visto, ¿no? Simplemente la expresión Malinche ya significa traidora, o alguien que vive por encima de, en fin, que reniega de sus raíces. Una lástima, porque ella lo que hace en realidad es la que libera a los pueblos oprimidos por los mexicas, es gracias a esta mujer. Pero, en fin. Esta Luisa de Ábrego, la negrita que se casó y se aprobó el matrimonio interracial. ¿Veis? Son muchos nombres de mujeres. Ana Ayala era la mujer de Orellana. El viaje de esta mujer es tremendo, porque Orellana, sabéis, bueno, él hizo un primer viaje, luego hizo otro, porque se casó, debía estar muy enamorado de esta mujer. Él muere Orellana, pero ella sigue, es de las pocas que luego sobreviven a la expedición. En fin, ya habéis visto que son capaces las mujeres de lo mejor, también en fin, de cosas increíbles, de lo peor. O sea, que no hay nada que no puedan hacer, y la mayoría muy desconocidas, porque a Valdivia le conocemos todos, pero ¿quién conocía a Ana de Ayala? Es tremendo. Bueno, pues hoy sobre todo recordar a todas aquellas que no lo consiguieron. Imaginaros si morían 1/3, o las que quedaron y no pudieron pagarse el viaje, o no pudieron por lo que fuera, o las que se quedaron allí. Bueno, pues yo creo que hoy recordar el papel de las mujeres en los próximos días del descubrimiento de América, yo creo que es justo, es necesario, y me alegra mucho que hayáis podido venir aquí a escucharnos. Así que muchísimas gracias.